Hola a todos, saludos cordiales a todos nuestros espectadores, patrocinadores, lectores, pacientes, alumnos. Yo soy Rui Méndez, médico anemósico, y aquí estoy en edición extraordinaria hoy, día 29 de junio de 2019, un sábado, para hablar sobre él, el presidente de Brasil, Bolsonaro, el caco, la caca y la coca. Justamente porque ya estamos llegando a 6 meses de este gobierno militar, evangélico, teocrático, homofóbico, racista, que ha sido elegido por las personas en Brasil gracias a una gran máquina de fake news, falsas noticias. Y en nombre de la Casa Real Sagrada de Círios, en nombre del grupo de sabios, como conectora temporal y médico anemósico, creo que es importante nos reunirmos aquí con nuestros espectadores, las personas que acompañan nuestro canal, para hacer un balance, para hacer una retrospectiva de estos desastrosos 6 meses del gobierno de Jair Messias Bolsonaro. Bueno, para empezar nuestro encuentro de hoy me gustaría decir que yo considero, como brasileño, yo considero que 49% de los brasileños, de las personas que están en Brasil en este momento y que allí lo han nacido y vivido, tienen este mismo perfil que Bolsonaro está mostrando para toda la prensa mundial a través de sus escándalos, a través de sus gafes, toda la verdad sobre un perfil colectivo de un determinado tipo de persona que está en Brasil, principalmente las personas religiosas, moralistas, evangélicas, entre otros perfiles de personas que lo han elegido. Y creo que 51% de las personas en Brasil son como Lula. O sea, no son personas perfectas, pero son personas que les gusta practicar el bien, les gusta ayudar a los menos favorecidos y les gusta ser uno mismo, como decía el gran historiador Sérgio Buarque de Holanda, padre de Chico Buarque. El brasileño es naturalmente cordial. Y claro, esta cordialidad puede ser muy útil tanto del punto de vista positivo como del punto de vista negativo. Y quizá por eso nosotros estamos siendo testigos de uno de los mayores espectáculos de corrupción que hemos presenciado en la historia de Brasil. Y hay cosas muy bizarras pasando y que lo han pasado durante estos 6 meses. Una de ellas quizás sea el Golden Shower, que fue justamente un Twitter que el presidente lo ha compartido durante el carnaval, donde un chico orinaba en la cabeza de otro chico en una fiesta. O sea, es muy raro que un presidente de la República de un país del tamaño de Brasil comente pornografía en las redes sociales. Pero este es un carácter de la mayoría de los hombres brasileños, que son estos 51%, que yo considero que tienen el mismo arquetipo reptiliano, destructivo que tiene Bolsonaro, ¿no? Entre otras cosas, como un gran festival de desinformación, como decir que el nazismo es de izquierda, enfrentarse con otros parlamentares, amenazar de violación una colega suya años atrás, entre otras cosas que han dado, digamos así, sustancia a todos los escándalos que han perpetuado y caracterizado esta manera de ser, no solamente del presidente Bolsonaro, como de sus hijos y de toda la familia, ¿no? Sin contar el tema de la milicia, que es, o sea, el asesinato de Marielle, el hecho de que ellos defiendan la milicia y el asesino de Marielle era su vecino en un condominio en Río de Janeiro. Entonces hay cosas muy peculiares y muy cabalísticas, digamos así, que yo creo que podemos abordar aquí hoy para que los humanos ordinarios que no tienen un nivel de comprensión matrixiano 3D puedan entender que de la misma manera que en el dibujo animado de los Simpsons nosotros vemos cosas que aún no lo han pasado, justamente porque el ocultismo, entre otras técnicas que gobiernan nuestro mundo, lo permiten. Todo lo que está pasando con Bolsonaro
me parece estar milimétricamente proyectado para que las personas moralistas, evangélicas y cristianas empiecen a poder mirar lo que son, lo que permiten, lo que sostienen, gracias a su ignorancia y gracias a su fanatismo religioso, ¿no? Y por eso nosotros hemos elegido este jargón, este tema, el caco, la caca y la coca, ¿no? El caco, justamente porque estamos siendo testigos de la destrucción total de un mito. Bolsonaro ha surgido, y como hablamos en portugués, la transformación del mito en mico. Entonces, la transformación total de esta promesa de limpieza en la política brasileña, fin de la corrupción, entre otras cosas, se revela como una familia de políticos fisiológicos que son verdaderos mafiosos, milicianos, posiblemente jefe de una estructura criminosa, sea de exterminio, sea de tráfico de estupefacientes, drogas. Y claro, toda esta gente ha creído, toda esta gente burra, toda esta gente ignorante, que se han marchado de nuestro canal justamente cuando nosotros hemos alertado sobre todas estas cosas que ahora se materializan en la realidad 3D, de repente se revelam de uma maneira que vai ficar jiboia lá no cu. Eu fico imaginando como é que estão as pessoas da minha família que votaram nesse cara no momento desse. Pero el caco justamente porque es muy importante que nosotros aprendamos que las personas que no tienen preparo no pueden, como dicen los chinos, ¿no? Cuando la persona equivocada, cuando la persona correcta hace la cosa equivocada, los resultados son positivos. Cuando la persona incorrecta hace las cosas bien, los resultados son desastrosos. Entonces, claro, todo eso es un macro ritual para que las personas empiecen a redimirse, ¿no? Justamente porque el perfil de fascista, el perfil de persona que ha sostenido tanto la prisión sin pruebas de Lula, un preso político, como la elección de Bolsonaro y ahora con estos escándalos en la magistratura donde un juez y un procurador estaban en conluyo justamente para perjudicar a una persona inocente, contra la cual no se prueba ningún crimen, apenas tienen convicciones de que es el jefe de un gran esquema criminoso. Y ahora nosotros estamos viendo con abundancia de pruebas y evidencias, pero pruebas también, quién son los verdaderos criminosos en Brasil. Y claro, la caca, ¿por qué? Porque para que Bolsonaro pudiera llegar en la presidencia de la República de Brasil, se ha comprometido con la mentira y con el engaño de una manera muy profunda. Se ha mancomunado con un juez criminoso, mentiroso, corrupto, justamente para prender un gran estadista, para prender un gran presidente. Y así después descubrimos que este juez tenía pretensiones políticas y dar a este juez el Ministerio de la Justicia. Entonces es muy asqueroso, es muy corrupto, es muy criminoso. Mucho más que el sitio de Atibaia, mucho más que el duplex en Guarujá o que la mansión de Lulinha. Joder, qué mal, qué fuerte. Que gente mentirosa, que gente hija de puta. Entonces, o sea, la caca por eso, la mierda, ¿no? La caca en castellano es el cocó, merda, bosta. Entonces, la caca justamente porque ha preso de manera ilegal y arbitraria Lula se aliando con juez, con magistrado que tenía pretensiones políticas. Luego tener unos hijos, o Carluxo, el Eduardo y el Flavio, que actúan como si fueran príncipes de una monarquía del Oriente Medio, como eran los hijos de Saddam Hussein.
y de otros grandes dictadores, personas ignorantes, personas arrogantes, personas groseras, deseducadas, promiscuas, vulgares, que acabam teniendo un papel en el gobierno de este señor Bolsonaro, que por veces constrange, avergüenza sus propios ministros, de manera a mezclar cosas familiares con cosas administrativas de un país, revelando una relación bastante mafiosa entre el presidente Bolsonaro y sus hijos. Entonces, tenerlos como consejeros y guardaespaldas, de manera a constranger todo el país, toda la comitiva diplomática que les acompaña en viajes. Ser el primer presidente de Brasil a unirse con los evangélicos, al mismo tiempo que depreciando católicos, homosexuales, minorías, practicando el racismo, sacando derecho y declarando odio mortal a indígenas, alabando torturadores como el coronel Brilhante Ustra, derribando ilegalmente una presidenta contra la cual no había crímenes, sacar derecho de los jubilados, destruir la jubilación y los sistemas de protección de los trabajadores en Brasil, por fin, destruir el progreso y principalmente defender las milicias y los torturadores. Esto en pleno siglo XXI es algo muy serio. Y ahora, claro, hemos hablado del caco, o sea, la destrucción total del mito, hemos hablado de la caca, o sea, la mierda, en un nivel profundo y filosófico que jamás habíamos podido imaginar. Y la coca justamente porque hace algunos días o una semana, un avión de la comitiva de la presidencia de la República Federativa de Brasil, en una escala en el aeropuerto de Sevilla, en España, ha tenido un militar, un general de la aeronáutica, si no me engaño, fue recogido con 39 kilos de cocaína, o de pasta base para hacer cocaína, en su maletín de mano. O sea, no estaba escondido, simplemente estaba ali haciendo el transbordo, en un chequeo de rutina que ciertamente no lo esperaba, lo han recogido con 39 kilos de coca. Ahora, claro, aquí hay que hacer algunas consideraciones muy graciosas e interesantes también, porque yo me imagino, ¿quién coño compra 39 kilos de coca, no? Entonces, ese 1 kilo, normalmente la gente, o sea, 1 kilo se lo ha ido por ahí. Lo que es muy curioso también y creo que bastante común en se tratando de Brasil y de España. Entonces, era una parada de rutina en España, pero estaban a camino de Japón para la reunión del G20. Ah, vale, aquí está. Se llama Manuel da Silva Rodríguez, el militar que ha sido recogido con la coca en el avión de la presidencia, en la comitiva, porque no era el mismo avión de Bolsonaro. Y ya ha hecho 29 viajes internacionales desde 2011. Ahora, una cosa que es muy interesante nosotros abordarnos aquí es el valor de la coca, justamente porque Brasil no es productor de cocaína, ¿vale? Los únicos países que producen cocaína, tanto su materia prima como su refino, son los países de Latinoamérica, principalmente Colombia, Bolivia y Perú. Otros países también lo hacen, pero es una herencia de los incas, es una herencia de la cultura, la hoja de coca incluso es legal. Entonces, claro, si fuera el avión de Evo Morales, si fuera el avión de un presidente de Latinoamérica, era desesperar justamente porque la cocaína es la más importante economía de esos países productores que están en Latinoamérica. Pero Brasil no la produce, Brasil apenas la distribuye, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, el kilo de la cocaína, segundo el escritor Alberto Salviano en su libro 000, La cocaína mueve el mundo, incluso está aquí arriba, me he olvidado de recogerlo, pero deja mirar, solo un segundito. Aquí está. «000, La cocaína mueve el mundo», de Alberto Salviano, gran escritor que también ha hecho un excelente libro llamado Gomorra, que nos cuenta
como es la mafia italiana. Pues muy bien, segundo Alberto Saviano, el kilo de la coca en los países de Latinoamérica llega a valer 1.000 euros. De la coca no, de la pasta base, que es justamente un kilo de pasta base, puedes hacer 5 kilos de coca, 6 kilos de coca, dependiendo de la calidad que tú la vendas. Entonces, allí llega a valer 1.000 euros para la gente que compra. En Brasil, el valor del kilo de la coca llega a los 5.000, $1.000, ¿no? Perdona. En Estados Unidos llega a valer 25 hasta $35.000 el valor del kilo de la pasta base de cocaína. En Europa este valor, dependiendo del país europeo, puede llegar hasta 50.000 euros, dólares el kilo de la pasta base de coca. Pero en Asia, en Japón, en Indonesia, y sitios de Asia que tienen leyes muy severas para las drogas, puede llegar a valer 150.000 euros el kilo de la pasta base de coca. Entonces, claro, 39 kilos de cocaína no se puede alegar que es para uso personal, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que la coca es el negocio más rentable que existe en el mundo, aunque sea prohibida. El presidente Noriega de Nicaragua y el presidente Pinochet en Chile incluso han hecho una gran fortuna institucionalizando la coca en la economía del país, como lo hace Bolivia, aunque sea el país más pobre de toda Latinoamérica. Entonces, claro, desde la perspectiva matrixiana, todo eso está siendo creado justamente porque es necesario que roguemos luz para comprender de verdad para qué sirven, para qué existen, sean los militares, sean los magistrados, y cómo funciona su cadena de comando, cómo los verdaderos jefes del crimen jamás son presos, justamente porque dividen su poder entre sus familias, sus hijos, sus herederos, y tienen naranjas, tienen personas que acaban protegiendo o encubriendo sus crímenes. Y ahora, pasado este gran escándalo de la coca en su avión, ha seguido el presidente Bolsonaro con sus gafes, ¿no? Ha discutido con la presidenta de Alemania y sido muy grosero con ella, que es una mujer que no es perfecta, como ningún ser humano es perfecto, pero creo que debería ser tratada por él con respeto. Hay también las declaraciones desastradas del general Heleno, que es un general ridículo, que ya no sabe cómo lidar con todas estas idiotices del presidente de Brasil, que es su jefe. Y luego, después de estar, de este ocurrido, ¿no? De este equívoco con la cocaína en el avión, ha hecho un video para vender colares de niobio, que es un metal que hay mucho en Brasil, alegando que había gente que era alérgica a oro, pero a niobio nadie lo era alérgico. Entonces, es una gran epidemia de locura, es una gran epidemia de mentiras, justamente para que las personas dejen de creer en la Matrix, en el sistema, y empiecen a gobernar las propias vidas. Y claro, para las personas que quieren ser gobernadas, habrán realidades donde gente como Bolsonaro, o mucho peor que él, estará ali para hacer eso por ellas, porque cuando tú crees, tú creas. Entonces todo este nivel de surrealismo, todo este nivel de absurdo en el gobierno y en la familia de Bolsonaro y en Brasil, y en la programación de la red de Globo, sirve justamente para que las personas lo tengan claro, que han tomado gusto por que lo hagan de idiota. Como decía Noam Chomsky, es más fácil enganar a las personas do que convencer a ellas que están siendo enganadas. Justamente porque la persona pobre, la persona burra, tiene mucho trabajo para cambiar esta situación. Y da menos trabajo mentir
y creer en sus propias mentiras, como Bolsonaro y sus hijos lo han creído, y a través de ellas han llegado a la presidencia de la República. Pero ahora todo el país está viendo que son personas enfermas, psicópatas, que no tienen preparo, que no tienen educación, que no tienen elegancia, que no tienen postura. Y 51% de las personas en Brasil son así, o mejor, 49%, 51% son como Lula. Y por eso se lo dejan torturar, se lo dejan prender, se lo dejan injusticiar. Yo soy un gran admirador de Lula, pero no me ha gustado cuando él ha dicho que no ha oído de sus enemigos o de Brasil y de su prisión ilegal, porque iban a decir que él era fugitivo, como hablamos en portugués. Entonces, claro, ha tomado las decisiones pensando en lo que sus enemigos iban a pensar y no pensando en su karma, en su conforto, en su verdad. Que Lula podría derribar estes tíos sin haber sido preso. Pero ha elegido ser preso justamente porque, como todo brasileño, como nosotros todos, es cachondo, es narcisista, es masoquista, le gusta la pobreza, le gusta sufrir. Y hay que respetarlo por eso. No estoy criticando al presidente Lula. Le admiro la fuerza, le admiro el carisma. Y claro, las personas como Bolsonaro envidian este potencial. Lo mismo que Brasil, o esta parte de Brasil, y Bolsonaro y su familia ridícula están haciendo con Lula, pasan con todas las personas que realmente brillan, que realmente tienen carisma y poder, como yo, en Brasil. Portanto, se tú eres parte de estes 49% fascista, mentiroso, envidioso, mal carácter, que ha ayudado a elegir Bolsonaro presidente de la República, es muy importante que tú tengas la humildad de reflejar, de arrepentirse, de volver atrás y comprender que tú has sido instrumento de una persona mucho más corrupta que Lula, que sostiene una estructura miliciana mucho más criminosa que el Partido de los Trabajadores. Y en cuanto tú no seas humilde para tratarse y cuidarse y perdonarse, llevarás tatuado en la frente: golpista, corrupto, cobarde, hijo puta, entre otras clasificaciones degenerativas que tú, a través de tu creencia, a través de tu nivel de inteligencia, ha ayudado a materializar, permitiendo así que el caos sea instalado en Brasil. De manera que nosotros, gracias a este caos, a reconocer este caos en nosotros mismos, podemos nos limpiar, podemos nos corregir. De forma que estas personas mentirosas, estas personas criminosas, estas personas mal carácteres y corruptas, se quedarán cada vez más solas. Me gustaría despedirme y agradecer a todos, principalmente los que prueban y realizan terapias a través de Aura, Asistencia Universal de Realimento Anímico Psíquico. Muchas gracias. Deseo suerte y mucha fuerza, principalmente para mis amigos queridos que están en Brasil y principalmente para el presidente Lula, porque Lula es inocente y yo deseo que Lula esté libre cuanto antes, justamente para que la verdad esté respetada y preservada. Un gran sabio lo decía: puede ser que yo no esté de acuerdo con las cosas que tú lo dices, o lo crees, o lo haces, pero puedes estar de acuerdo que haré todo lo que sea posible para que tú tengas el derecho de expresarlo. La libertad es un valor inherente a todos nosotros de la raza humana y solo se conquista luchando. Si quieres ser un luchador, no puedes ser un mentiroso, no puedes ser un cobarde. Muchas gracias, amigos, y hasta nuestro próximo encuentro. Namaste.